Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por medio del cual comunica a la Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno en materia de generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país, que se accedió a la solicitud de prórroga del plazo para concordar la redacción y aprobación de las conclusiones y propuestas del informe por 15 días, esto es, hasta el miércoles 25 de marzo de presente año. Oficio de la directora del Sename, por medio del cual informa sobre el conteo de niños, niñas y adolescentes en situación de calle del año 2018, llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No hay más documentos en la cuenta, señor presidente. Muy bien. Bueno, el objeto de la sesión básicamente consiste en concordar la redacción y aprobación de las conclusiones y propuestas del informe de la Comisión. Ofrezco la palabra para efectos de poder iniciar el cómo vamos a generar el informe que posteriormente va a ir a la sala. Solamente preguntar, ¿la sala aprobó la prórroga o no? Sí. Por lo tanto, nos dieron plazo hasta el 25 de marzo para efectos de poder concordar un informe y poder llevarlo entonces a la sala cuando dictamine el señor presidente o ponerlo en tabla dicho informe. Ofrezco la palabra, diputado Cas. Gracias, señor presidente. Por supuesto, también saludar esta inauguración del nuevo año legislativo. Yo quería, a todos los presentes, espero que hayan descansado, se viene un año intenso, quería proponer, en base un poco al trabajo que hemos realizado, los que hicimos observaciones al informe que redactó la Secretaría de la Comisión, a aquellos que lo hicieron. Entiendo que el diputado Mellado hizo algunas observaciones al punto, y nosotros hicimos también varias observaciones. La gran mayoría de ellas tienen que ver con temas conceptuales y de redacción simplemente, y yo diría que podríamos avanzar en base al esqueleto, a la estructura que propuso la Secretaría, e ir revisando la redacción que les parece e ir avanzando punto por punto. Pues la otra alternativa sería dejar abierto a que alguien quisiera proponer algo muy distinto en cuanto a un informe, que no sé si es el caso. Por eso creo que deberíamos, quizás los parlamentarios, dar su visión respecto a si ellos están disponibles para avalar esta estructura como esqueleto y ir resolviendo en base a estos puntos. Muy bien. Diputada Marzán, ¿me había pedido la palabra? No. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Sí, concuerdo con el diputado Cas. La verdad es que avancemos en una estructura, la estructura que ellos tienen es bastante parecida a la que teníamos nosotros. A lo mejor hay algunos detalles que vamos a tener que conversarlo, consensuarlo un poco más, pero creo que para avanzar, creo que es buena lo que tiene él puesto ahí en pantalla, y poder ir viendo punto a punto para poder ir avanzando, presidenta. Buenos días. Buenos días. Ok, pido disculpas por los minutos de atraso. Está complejo llegar me topé con la caravana de Nomastac, así que perdí unos minutos ahí para poder llegar a la hora. Pero si pudiesen... ¿Podemos hacer un resumen de lo que conversamos? Por favor. Bueno, abrió el diputado Barros como presidente reemplazante. Se me cerró esto. Y la idea es que, bueno, se leyó un poco el objetivo de esta sesión y de estas semanas que nos quedan, que es terminar la redacción del informe final, que hay una propuesta preliminar generada por la Comisión, por la Secretaría de la Comisión. Perdón, suya, presidenta. Entiendo que se generó una estructura a la cual hay distintos parlamentarios. Entiendo que el diputado Mellado hizo algunas observaciones, nosotros también hicimos varias observaciones, principalmente de forma, de conceptos y de redacción. Nada muy estructural, salvo dos puntos que yo creo que por lo menos son de mi interés que los discutamos. Y la propuesta es que vayamos revisando en base a su informe, en base a ese esqueleto, punto por punto, y ver si vamos aprobando los distintos temas que van apareciendo, a no ser que algún parlamentario propusiera algo radicalmente distinto, un informe con otra estructura, que no sé si es el caso, por lo menos por mi parte, que me dediqué a leerlo completo y a revisarlo. Me parece bien la estructura que usted propone, presidenta. Ya.
No sé si la secretaria nos puede ayudar, porque yo este documento no lo he visto, entonces... Tampoco lo acabo de ver. Ah, ok. Estaba lo trajo recién. No sé si el resto de los parlamentarios pudo... Perdón, lo que hicimos, Presidenta, fue fotocopiarlo, imprimirlo, perdón, ¿Ya? y el diputado Castro lo iba a presentar. Ah, sería bueno. Que Mejor. además está con control de cambios, por lo tanto contiene el original propuesto Ya. por usted y las correcciones Eso mejor. están súper explícitas en la presentación. Ok. Le doy la palabra entonces, sí, el diputado Barro. No, más que de contenido, mire, hoy día estamos a 2 de marzo, en teoría nosotros podríamos tener, yo creo, 2 sesiones más dedicadas a poder consensuar un informe, después de lo cual tenemos que dejarle plazo a la Secretaría para efectos de la redacción final. Incluso podríamos tener 3 sesiones antes del 25 para efectos de poder... entonces yo fijaría un cronograma para efectos de cumplir con los plazos y que todos tengamos claro que el día 25 tiene que estar evacuado y votado el informe. Sí, por eso, votado aquí y evacuado a la sala el día 25 y el lunes anterior al 25, el lunes 23. Yo no sé si la Secretaría cuánto plazo tiene para efectos de poder hacer el informe final o cómo. Yo fijaría un procedimiento al respecto, Presidente. Gracias. Los días. O sea, el lunes 23 podemos votar finalmente. Si se vota el 23, nosotros podríamos entregarlo Al 25. el 25 a la sala. O sea, tendríamos 3 sesiones más. O sea, nosotros, señora secretaria, el día 25, para que quedemos todos claros, el día 25 de marzo votaríamos aquí en el... No, podríamos votarlo antes. Ok. La última 23. fecha es El ya, de- ok. A ver, la sala nos otorgó 15 días más, que se cuentan, me parece que cuentan el 5 de marzo, no me acuerdo la fecha, pero eso nos implica que tenemos la sesión de hoy, la del 9, la del 16 y la del 23, para aprobar las conclusiones. Ok. ¿Ya? Y el plazo a nosotros se nos vence el día 25. ¿Ya? Eso es en los plazos finales, lo que está haciendo el diputado Barro. Ok, entonces le damos la palabra al diputado Kass para que pase a comentarnos sobre las observaciones y hacemos preguntas. Quizá podemos bajar un poco la luz. Por favor, bajemos la luz. O todos ven bien. Gracias. Igual se lee. A ver, como mencionaba anteriormente, la gran mayoría de las observaciones tienen que ver con temas de conceptos y redacción, simplemente. Se trató de aplicar el criterio más riguroso asociado a los conceptos legales y a las siglas que se ocupan en el mundo del Sename y de la evaluación legal de estos temas. Y por lo tanto creo que lo que más aplicaría más que leer es que fuera avanzando en esto, se fueran leyendo y que se hicieran las observaciones que los diputados encontraran que no corresponden. Está en amarillo, por supuesto, todo lo remarcado con cambios a lo que usted propuso, Presidenta, y está tachado, por supuesto, aquello que se elimina. ¿O quiere que avancemos leyendo todo lo que se... Sí, mejor para que Ya. vayamos todos. A ver. Entonces, niño extraviado, aquel niño, niña o adolescente que, debiendo estar bajo el cuidado diario de su familia o del Estado, se ausenta sin avisar y luego es encontrado. Ahí hay una corrección de una palabra. En otras palabras, es aquel niño que se extravió y corresponde al porcentaje de éxito en ser hallado. Aquel niño, niña o adolescente que, debiendo estar bajo el cuidado diario de su familia, como concepto de niño desaparecido, se elimina una serie de frases, o del Estado, se ausenta sin revisar y no regresa, desligándose de su círculo de protección original, sea este la familia o el Estado por medio de hogares. Cuando el niño, niña o adolescente desaparecido se halle bajo la custodia, bajo el cuidado de su familia, se emitirán denuncias por presunta desgracia o por sustracción de menores. En cambio, si se halla bajo tutela del Estado, se emitirá una orden de búsqueda y recogimiento y pasadas las 48 horas de su última noticias, una denuncia por presunta desgracia. Después entramos en la clasificación de las desapariciones. Pueden darse desapariciones en los siguientes formatos: niño de familia. Diputado Mayor.
cerremos la primera parte para ir llegando a esto. El único punto que a veces el niño puede regresar sin ser encontrado, quizás regresa o es encontrado, porque hay niños que evaden, ¿cierto? Se van para estar una semana fuera y después regresan, según lo que dijeron algunas personas. Y en otros hay búsqueda y es encontrado. O sea, son dos estados ahí en el... No borraría, regresa. Le colocaría un o, regresa o es encontrado. Ese es el único punto nomás que cambiaría la primera definición. Sí, no hay problema. El tema es que ese encontrado se refiere a todo el ámbito de situaciones con las cuales pueden haber ocurrido para que el niño realmente, para efectos de lo que estamos buscando, entre en la categoría de encontrados, digamos. Pero perfectamente se puede incorporar regresa. Sugiero que todas las observaciones como de ese tipo quizás las podemos ir agregando como observaciones, ¿o no? No, pero acá están tomando nota. Bueno, puede ser. Bueno, ok. Diputado. Sí, no, una duda, porque yo entiendo que lo que está exponiendo el diputado son algunas modificaciones, claro, pero no sé si la idea es ir votándolas inmediatamente o ir discutiendo las modificaciones para luego votarlas todas a más tardar el 23. Ese es el modo operandi, entiendo que el diputado le había preguntado. Entonces, si vamos al tiro o si lo hacemos al final una vez conversadas los cambios que está proponiendo el diputado. Sí, la idea diputado, es que el diputado Kass exponga las observaciones que él hizo al informe que se presentó, y de aquí al 23 nosotros ir clarificando o agregando estas observaciones y poder votarlas de aquí al 23 de... Ya, pero ok. O sea, vamos a juntar todas y votar después. Sí. La idea no es votarlas hoy día. Okay. Ya, entonces no vamos evocando, sino que vamos leyendo simplemente. Presidente, lo que pasa es que partimos diciendo que íbamos a ocupar esa estructura para irnos colocando de acuerdo sobre una estructura común todos los diputados, digamos. Por eso sería bueno que podamos ver cada punto y dejarlo ya zanjado, porque después lo podemos votar, pero podemos ir... Está bien. Ok. Voy a, más que corregirlo acá, voy a anotar las observaciones, o le voy a mi ayudante que vaya anotando las observaciones de los parlamentarios y después las incorporamos en la versión final, ¿ok? Para hacerlo más expedito. Entonces, clases de desapariciones, niños, familia, presunta desgracia, sustracción de menores. Son las dos categorías. Las denuncias por presunta desgracia, que se abrevia, digamos, en esa sigla, o sustracción de menores, no son cerradas en el sistema, sea porque para la ciudadanía no hay obligación de cerrar la denuncia, sea porque el niño, niña o adolescente no pudo ser encontrado. Estos se transforman en casos de alta complejidad y donde se puede especular que hay acciones de terceros, esto es en la tesis preliminar, o donde sí se incurra en nuevas líneas investigativas, salen de la competencia de la Brigada de Búsqueda de Personas en Carabineros o de la BRIUP en la PDI y pasan a otras brigadas para continuar con la investigación. Niño tutelado por el Estado, medida de protección y o cautelar sobre el niño, niña o adolescente. Orden de búsqueda y recogimiento, primeras 24 horas, presunta desgracia a las 48 horas sin ser hallado. Este es el mecanismo que opera para los niños que están en algún organismo. Hay un doble registro. Esta primeramente la orden de búsqueda y recogimiento, OBR, la sigla que se utilizará, cuando ha salido sin permiso o sin avisar. Durante las primeras 24 horas, a las 48 horas de ausencia, se debe avisar directamente a Carabineros, levantando una presunta desgracia, si el niño es habido. El hogar tiene la obligación por reglamento de cerrar administrativamente la orden de búsqueda y la presunta desgracia del menor. Entonces, todo esto tiene que ver con simplemente protocolos, procedimientos que no están, que para que queden absolutamente clarificados lo que tienen que aplicar los distintos órganos. Tipificación de desapariciones asociadas a tramo etario, cifra negra delictiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vino incluso la subsecretaria que iba a haber para automóviles había un organismo que una base de datos sí, se entraba y se salía? ¿Eso va a ser, hacia eso va orientado esa conclusión o no?
No, la observación respecto al niño que está tutelado por el Estado es que tiene que incorporarse un nuevo protocolo, un procedimiento en el cual el organismo esté obligado a generar alguna resolución de la situación que ocurrió. A ese organismo que se va a crear para la información. Es que en este organismo, por supuesto, que después participan otras instituciones, porque el organismo tiene que coordinarse con la institución que se hizo cargo de la denuncia y, por lo tanto, tiene que haber un cierre del procedimiento. Cifra negra delictiva ligada a la desaparición respecto de todo menor o persona que desaparece, solo se puede hablar de su posición, de su destino, ya que al estar desaparecido puede tener un sinfín de destinos posibles ligados a una línea criminógena o de desgracia. Solo en el caso de adultos se puede hablar de voluntariedad de su desaparición. Entonces, este es un concepto que hasta hoy día no existe en la legislación. Hoy día existía esa idea de que los niños pueden voluntariamente desaparecer, o sea, salirse del sistema, cosa que en términos, claro, de sentido común es real, pero en términos legislativos uno no puede considerar una voluntariedad de un niño para tomar esa decisión. No existe libertad ni legalmente se puede permitir que esa situación ocurra. Entonces, niños pequeños, posibles adopciones ilegales, posible víctima de abuso sexual infantil, sigla ASI, presunta víctima de explotación comercial sexual infantil, nueva sigla, de muerte. Infante intermedio, abandono familiar o de residencia con autoparentalidad temprana, posible abuso sexual infantil, presunta víctima de explotación comercial sexual infantil. Niño en situación de calle, autoparentalidad o explotado por adultos. Muerte. Adolescentes no adoptados, niños en situación de calle, autoparentalidad, explotado por adultos, soldado narco y delincuencia común, presunta víctima de explotación sexual, explotación comercial sexual infantil, posible abuso sexual infantil y muerte. Entonces ahí, en el fondo se definen las categorías en las cuales podrían caer estos niños con una tesis preliminar. Análisis inicial de los protocolos de búsqueda actuales. Tenemos un alto nivel de ineficiencia y una creciente falta de efectividad en términos de que, al no existir una base de datos unificada, tenemos un derroche de energías, duplicidad de información, malgasto de horas hombre de las policías por la duplicidad investigativa, duplicidad de causas, etcétera. Y por lo tanto la información queda parcelada con la consiguiente pérdida de eficiencia. Si bien cada institución hace su mejor esfuerzo, esto yo creo que lo reconocimos en todas las presentaciones que se hicieron, el Estado por sí mismo no está siendo eficaz y no podemos dejar esto al arbitrio de las distintas instituciones o del funcionario que esté a cargo. El registro unificado del boletín, ley de extraviados para búsqueda de personas, viene a cambiar este problema. Indicaciones a la ley de extraviados, que esto es una arista que habíamos decidido también, o hemos conversado, la verdad, incluir en este informe, que tiene que ver con la inclusión de esta nueva ley de extraviados. Y para poder un poco entender este contexto, quizás habría que hacer alusión a la ley misma, que se está discutiendo en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Pero básicamente, para que se recuerden, la idea de esta ley es justamente eliminar esta discrecionalidad que existe al momento de aplicar los protocolos y generar inmediatamente una tesis investigativa por parte de la unidad que lo reciba y en base a eso generar una serie de procedimientos posteriores. Y en esto hay que incorporar, por supuesto, el concepto de que la voluntad en los niños no puede considerarse como un factor de consideración al momento de hacer las diligencias, simplemente tiene que considerarse como una situación de riesgo. Y, por lo tanto, el proyecto de ley, en el artículo 3, señala textual: el extravío o la desaparición de un menor de edad se presume siempre de alto riesgo, con independencia de la presunta voluntariedad de la misma. Únicamente puede excluirse de esta regla cuando ocurran circunstancias que hagan evidente la voluntariedad del extravío o desaparición, como las fugas de los centros de acogida de menores y otras circunstancias análogas. Esta exclusión solamente se hace en términos del protocolo, del procedimiento, pero en ningún caso se considera que esa voluntad tiene una consideración de que puede quedar impune, digamos. Igual tiene que activarse un protocolo. Una desgracia en un niño o niña adolescente que posee una medida de protección y o cautelar sienta precedente de una evidente falta de servicio, falta de atención.
hay un fallo unánime de la Excelentísima Corte Suprema del año 2019 de 160 millones de indemnización a la familia de una menor que se suicidó al interior del Servicio Nacional de Menores por falta de servicio, que sienta precedente una jurisprudencia al respecto, con los consiguientes costos asociados que puede tener una desgracia de cualquier niño, niña, adolescente sobre el descuido del Estado en su cuidado. Pasamos al punto 2, solicitudes Oficina Prevención del Delito. Una de las grandes limitaciones que presenta dicha institución en el entramado institucional del Registro Unificado de Información, que contempla instituciones tanto del Estado como de privados, dice relación con el acceso a los datos del registro civil, cuya administración está en una empresa externa al Estado, por lo cual hay un embudo, digamos, un nudo administrativo donde había que sortear ese obstáculo, y por ello se requiere un reglamento que le facilite el acceso a dicha información en el cometido del Registro Unificado de Datos BPECH. Es decir, que no tengan que pasar por el registro civil para solicitar los permisos de acceso, sino que tengan acceso directamente. Y esta sería la base de personas extraviadas de Chile, que la hemos definido también como una de las prioridades. Medidas intrusivas veloces y oportunas. Hay uno de los grandes diagnósticos que se hizo en todas las investigaciones que no están hoy día las condiciones ni las atribuciones de parte de organismos para acceder a la vulneración de datos de empresas privadas, en el caso de autopistas, acceso a cámaras o a serie de datos, intervención, o sea, ver los registros de llamados telefónicos, etcétera. Entonces hay que hacer una intervención profunda en estas medidas intrusivas veloces y oportunas. La BRIUP y Carabineros consideran señalar que tienen que ampliarse las facultades intrusivas de la policía en estos casos, disminuyendo las trabas burocráticas, al menos en temas de búsqueda de menores o de mayores de edad cuando hay un peligro inminente. Es decir, cuando hay una de las tesis investigativas donde se suponga que hay intervención de terceros o hay algún delito por medio, señalando a las policías de que aquello era fundamental para no perder tiempo. Entre las medidas intrusivas que se mencionaron tenemos, por ejemplo, interceptación de teléfonos, triangulación de teléfonos, redes sociales, correos, están las cámaras también en el caso de lugares públicos, opciones, etcétera. Opcional para esto es generar una brigada o oficina de medidas intrusivas. Hoy día existe un solo perito autorizado en todo Chile, de acuerdo a Palma Rosa Gutiérrez, y de acuerdo a una sentencia de la Corte Suprema, dos, Catalina Álvarez en Copiapó, que se decretó que hay un solo perito. Para hacer este tipo de investigaciones con una considerable lista de espera y prioridades distintas. B, tratamiento de presuntas desgracias como una flagrancia. Las presuntas desgracias sobre menores deberían ser consideradas penalmente en categoría de cuasi delito o de categoría de flagrancia para la facilitación de las medidas intrusivas. Esto es por la urgencia que ameritan estos casos, pues ningún menor puede sobrevivir por sí mismo fuera de la protección material de sus familias o del Estado según corresponda. Y cabe la presunción de que fuera sustraído por un tercero. La finalidad es buscar la figura legal que estime la instrucción de tratamiento de flagrancia del uso de medidas intrusivas en la investigación. Yo acá quería hacer un comentario quizás a los abogados de acá de la comisión, en el sentido de que si es posible, de acuerdo a los conceptos jurídicos, considerar un delito que está en un supuesto, porque es una de las cosas que nos plantearon siempre como obstáculo la organización, en este caso Carabineros, incluso el Ministerio del Interior, que habría que ver cómo resolver eso. Porque una cosa es activar el protocolo y la otra es que la Fiscalía lo tenga ya como una consideración de un delito cometido. O sea, hay un desafío ahí que quizás en la redacción en ese punto pudieran hacer algún aporte los abogados. Sí. En la página 3, diputado, punto B. Perdón, No, yo. por su intermedio, diputado, esto de la flagrancia, que son 12 horas ahora en cualquier cosa de actuación de Carabineros, es específicamente para este tipo. No es que la idea es, ojalá para nosotros ampliar la flagrancia sería re bueno, digamos, pero a 24 horas, 48 horas, 72 horas, eso es, o efectivamente que se signifique flagrancia, no importando la cantidad de tiempo, en el caso de niños extraviados. Ese, no sé cuál es el... No, es que es un concepto que va más allá del tiempo, diputado. Tiene que ver con entender cuando hay una desaparición, donde hay una suposición de un delito cometido o una intervención de tercero, sin haber pruebas al respecto, si se puede considerar como una categoría de delito o equivalente a delito para los actos que genera la Fiscalía. Entonces, exactamente, y activar la investigación. Entonces, no es un tema de que se demore más o menos tiempo, sino que inmediatamente, cuando hay una tesis preliminar de que hay un delito por medio,
se pueda activar los protocolos en equivalencia a la flagrancia que es la que activa un protocolo. Exactamente. Es un tema de activación de un protocolo. Lo que no tiene hoy día la presunta de gracia, porque le dejan un limbo donde no hay evidencia de un delito, por lo tanto la Fiscalía no actúa con la prontitud de un delito cometido. Exactamente. O sea, ahí hay un desafío importante en términos jurídicos que yo creo que tenemos que sortear. Después, punto 4, recopilar la experiencia. ¿Me salté un punto? No, está bien. Está bien, ahí. Sí. Recopilar la experiencia del modus operandi de la BRIUP. Ahí se borra una serie de párrafos y se reemplazan. Existe un conjunto de experiencias importantes del know-how por parte del personal de la BRIUP en relación a su trabajo en la búsqueda de personas durante las últimas décadas que podría ser aprovechado, transformándose en la experiencia policial en una contribución directa a la elaboración de los protocolos de búsqueda y la priorización de medidas intrusivas. En este sentido, quizás debiera oficiarse a dicho personal para obtener su colaboración y así aprovechar sus conocimientos acumulados mediante la experiencia. Después, servicio médico legal, el CODIS, sistema de índice combinado de ADN, que no es lo mismo que el banco de ADN, sino que es un mecanismo, o sea, un sistema aplicado, no considera en su registro la toma de muestras a los cuerpos del depósito que caducan su tiempo de estadía y son derivados a centros de investigación o fosas comunes o símiles. Es importante que dicho sistema de datos esté disponible para saber quiénes están y quiénes no. Por otra parte, no hay ningún mecanismo legal que establezca un deber administrativo por parte del Servicio Médico Legal de avisar y oficiar a las policías hasta que el cuerpo sea efectivamente revinculado a su familia. Después se plantea una serie de links de interés para la Comisión de Seguridad, que no los voy a leer, pero hacen alusión a cada tema que vimos. Y se les hizo llegar también a los que lo pidieron un resumen de las intervenciones de las instituciones que estuvieron acá, que eran los resúmenes de los videos televisados de la Comisión. Entonces, eso forma parte de los insumos para estas conclusiones. Después, punto 3, los niños, niñas y adolescentes perdidos del CENAME. Que esto es una arista de nuestra investigación que le dimos harta profundidad, le dedicamos harto tiempo, por lo tanto creo que me parece bien que le hayamos dado un capítulo especial. Conceptos clave: orden de búsqueda y recogimiento, orden que emite un tribunal de familia cuando un hogar del CENAME colaborador reporta el abandono sin aviso de un niño, niña o adolescente para que tribunales oficie a Carabineros a fin de que el menor sea ubicado y llevado de vuelta al hogar que abandonó. La orden de búsqueda y recogimiento existe porque una medida de protección y o cautelar está ligada al niño, niña o adolescente, es decir, está tutelado por el Estado. Presunta desgracia, en caso de niños tutelados por el Estado a cargo administrativamente del Poder Ejecutivo por medio del CENAME, denuncia que se hace directo a PDI, Carabineros o Ministerio Público. CENAME se encuentra obligado por procedimientos a cerrar dichas búsquedas en forma administrativa por obligación interna del servicio, a diferencia de las familias que no poseen obligatoriedad por ley. Egresos de la tutela del Estado, el egreso de un menor. En el punto anterior, nosotros vimos y nos planteó un organismo que era un problema importante cuando las familias generaban la denuncia de presunta desgracia, el menor volvía a la familia y ellos no cerraban, no hacían el cierre del capítulo, por lo tanto las policías seguían con esta situación abierta. Entonces, yo creo que es importante que ahí también generamos quizás alguna recomendación especial de ver qué mecanismos, entiendo que se sugirieron, no me acuerdo cuáles, pero se sugirió, no sé si generar una sanción o generar algún incentivo a que ese cierre lo haga la familia en términos del aviso a Carabineros o a la organización que corresponda. Egresos de la tutela del Estado, el egreso de un menor significa que el fin de una medida de protección cautelar. Además, el Poder Ejecutivo, CENAME o colaboradores, puede solicitar el egreso administrativo de un niño, niña o adolescente por abandono. En la Comisión tenemos 3 versiones. Ministerio de Justicia, a los 30 días de cerrado un mes con ausencia del niño, niña o adolescente. CENAME, a los 90 días de cerrado con un mes de ausencia del niño, niña o adolescente.
Red Infancia Chile, en base al reglamento, señala que son 15 días desde que se cerró el mes con ausencia del niño, niña o adolescente. Ahí también tenemos que optar por alguno. Son 3 proposiciones distintas. El desbalance de cifras del Sename versus Poder Judicial y el Ministerio Público. Si bien la exposición de la señora Susana Tonda, directora del Servicio Nacional de Menores desde 2018, nos dio cifras muy auspiciosas respecto a una reducción paulatina de los niños, niñas y adolescentes que abandonan el Sename a través de los años como una señal de mejoramiento en la calidad de atención, ya que cada vez disminuyen más los egresos administrativos informados por sus colaboradores. Cabe hacer los siguientes hincapiés. La directora del Sename señaló claramente que este año hubo 2 grandes cambios al respecto. En febrero del año 2019, con anterioridad, solo se registraba la ausencia del niño, niña, adolescente y no el aviso al tribunal para control, que dio origen a la orden de investigar, orden de búsqueda y recogimiento. La modificación ingresada que se generó en SENAINFO establece la obligatoriedad tanto del aviso a Tribunal de Familia, OBR, como el aviso a Carabineros, la presunta desgracia. No hubo mención sobre el cierre administrativo de las órdenes de búsqueda y presunta desgracia en SENAINFO, a fin de tener un registro de abandonos por niño. Agosto del 2019 se genera otro cambio. Con anterioridad se solicitaba el egreso administrativo sin verificar si hubo egreso judicial. A partir de este mes se adjunta en SENAINFO la orden del tribunal. Los datos del Poder Judicial y del Ministerio Público de las presuntas desgracias como segunda línea en conteo del 2015 son considerados como más fidedignos dada la solidez informática y la modernización de las instituciones. El Poder Judicial, por medio de ley de transparencia, emitió una planilla que, si bien hablaba de órdenes de búsqueda y reconocimiento vigentes, o sea, sin cierre administrativo de parte ni de los hogares ni de Carabineros, o sea que el niño, niña, adolescente no ha aparecido en términos administrativos, considerando que existe la obligatoriedad de ello en el Servicio Nacional de Menores y sus colaboradores mediante procedimientos desde el 2015, y la orden de búsqueda y reconocimiento vigente del Poder Judicial de dicha planilla están asociadas a una medida de protección y o cautelar del niño, niña, adolescente que los vincula a la responsabilidad del Estado por medio de estas. Pasamos al punto de descripción de la problemática recogida por transparencia. Diputado, ¿me permite Sí, un minutito? Sí, es que nos llega un reemplazo. La diputada Hernando viene a reemplazar al diputado Cosme Mellado, entonces tenemos que pedir la unanimidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no hay problema. Gracias. Entonces pasamos a la descripción de la problemática recogida por transparencia. Órdenes de búsqueda y recogimiento vigentes sin cerrar administrativamente. Existen 53.738 casos de búsqueda de niños, niñas y adolescentes tutelados por el Estado por medidas de protección y cautelares desde octubre del año 2012, con medidas de protección en el sistema CITFA. Esto está sin siglas, Sí, CITFA. que tiene que ver con el sistema familiar. Ya. Eso hay que ponerlo. Desde el 2006 al primer semestre del 2019, si bien algunas medidas pueden ser sobre los mismos menores, están sin cerrar, por lo tanto permanecen vigentes en este sistema. La planilla de transparencia fue bajo el siguiente sedazo de datos: orden de búsqueda vigentes en los tribunales de familia, orden de búsqueda que no fueron cerradas administrativamente, lo cual técnicamente significa que el niño o niña adolescente no fue hallado, desconociéndose su destino entre 2012 y el primer semestre del 2019. Son 53.738 casos. Esto pese a la existencia de un procedimiento de Sename que obliga claramente a su cierre en caso de ser hallado. De las búsquedas vigentes, 28.492 corresponden a medidas de protección y 25.246 corresponden a medidas de cumplimiento de tribunales de familia. Asimismo, la distribución de búsquedas de niñas o niños menores de 13 años y adolescentes entre 14 y 17 años es de 37,2%, 35,2% y 28,6% respectivamente. Pasamos al punto de responsabilidad de cierre. Es responsabilidad de Sename y de colaboradores el avisar a Carabineros y los tribunales de familia para cerrar tanto las órdenes de búsqueda, área judicial familiar y las presuntas desgracias en el área judicial penal,
Llama la atención que si bien el Poder Judicial de su sistema CITFA resulta más completo que el sistema del SENAINFO, del CENAME, y pese a este volumen de órdenes, CITFA no haya dado la alarma administrativa al respecto. Tenemos ahí las estadísticas. Después, respecto a las cifras entregadas por el Poder Judicial, resulta sorpresiva la aparente tendencia a la baja manifestada en la región de Valparaíso. Sin embargo, es relevante notar la ausencia de cifras relevantes respecto al segundo semestre de 2019. Esto yo creo que es comprensible dado que la Comisión operó en ese semestre y, por lo tanto, las cifras finales, por supuesto que no sé si habrá sido fácil obtenerlas, no sé si estarán todavía. Y coincidentes con el inicio de las manifestaciones del mes de octubre. Si bien la directora del CENAME ha aclarado que solo se trata del 0,5% de todas las atenciones, con más de 1.000 niños, niñas y adolescentes involucrados en CENAME, sí corresponderían al 73% de los detenidos en la región de Valparaíso, de los cuales 2 adolescentes habrían sufrido lesiones oculares. No obstante, señala también que todos los niños, niñas y adolescentes involucrados han vuelto y que la tendencia del 2019 terminaría con pocos egresos. Pasamos al punto 2, presuntas desgracias sin cerrar administrativamente. 1.784 casos de niños, niñas y adolescentes con presuntas desgracias acumuladas y vigentes sin cierres administrativos entre 2013 y 2018, pero abultados de forma exponencial entre los años 2015 y 2018. Eso también fue uno de los motivos por los cuales saltó la necesidad de crear esta comisión investigadora, que este número sorpresivo en el aumento. Relación del grueso de estas cifras, orden de búsqueda y presunta desgracia con CENAME. La única explicación posible para este aumento de la tendencia de presuntas desgracias sin cerrar a partir del año 2015 podría deberse a que en noviembre de 2015 se hizo la actualización de un protocolo de diversos tópicos, entre ellos el de abandono, y dicho procedimiento, actualmente en línea, introduce los siguientes puntos al respecto. Punto 1. Aviso inmediato a tribunales de familia cuando un niño, niña o adolescente ha abandonado el sistema de protección sin avisar. Y asimismo, la obligación de avisar a tribunales cuando el niño ha sido hallado. Denunciar la presunta desgracia a las 48 horas de no habido el niño, niña o adolescente. Obligación del cierre administrativo en caso de aparecer el niño, niña o adolescente. Solicitud de egreso del Tribunal de Familia por abandono tras 15 días de cerrado de un mes con ausencia para liberar la plaza de atención y, por ende, la subvención. En el punto 3.3 de la segunda impresión se refiere al análisis de situación que llevó al menor a hacer el abandono y reconsiderar la medida. Quizás a esto se refiere la exposición de CENAME cuando habla de motivos positivos de egreso de menores, que pasan a ser 3.199 de un total de 12.763 egresos. Impresiones de pantalla sobre el procedimiento del CENAME. Esto está ahí para la vista de todos. Implicancias para el Estado, fin de medidas de protección. Fin infundado de una medida de protección si se solicita el egreso de un menor de parte del Ejecutivo, CENAME o colaborador, al Poder Judicial, Tribunal de Familia. Es asunto del juez de familia si se da fin o no a la medida de protección de emitir el egreso. No obstante, si el Poder Judicial da fin a la medida de protección, pasa a ser un final infundado de la medida de protección, pues al niño, niña y adolescente no se le prestó servicio. Recordemos que el Estado está al servicio de las personas desde la Constitución de 1925. Si el menor hizo abandono en una residencia, puede tener múltiples motivaciones, calidad de la residencia, vulneraciones al interior de ellas, atractivo del mundo exterior, etcétera. Pero acá tenemos un choque de derechos sobre los cuales tenemos que dirimir. La autonomía progresiva, la voluntad del menor de abandonar el sistema ante el bien superior del menor, que debiera ser el principio rector de todos los demás derechos de los niños. No olvidemos que a veces a los niños, niñas y adolescentes hay que protegerlos hasta de sí mismos. Medida de protección que no se puso. Este es un punto importante de la anterior. Yo creo que ahí estamos tomando una decisión, no sé si filosófica, pero importante respecto a qué se va a priorizar, porque hay hoy día una larga discusión respecto a la autonomía progresiva y es algo que, por supuesto, el informe yo creo que tiene que zanjar. Medida una protección que no se le puso
fin infundado, pero el niño, niña y adolescente no se encuentra en ninguna parte. En caso que se egrese liberando la plaza y no se termine con la medida de protección, pero el niño, niña y adolescente no sea hallado, debiera generarse una alarma mayor al no existir certeza del estado del niño, niña y adolescente o si el mismo requiere algún tipo de protección adicional. Indicaciones de la Comisión Investigadora sobre asuntos del Sename. Esto ya pasamos a las sugerencias, Sí. y esto yo creo que es lo sustancial de nuestro trabajo en lo relativo al Sename. Diputado, una pregunta. Sí, lo que pasa es que hemos súper bien la primera parte porque en el fondo está como lo que decía usted, o sea, la redacción y Son cosas, claro, son- hartas cosas que se fueron corrigiendo dentro de lo mismo que se expuso acá. En las indicaciones de la comisión, no sé si tomaron ustedes un informe que entregó también, observaciones que entregó el diputado Mellado. No sé si lo consideraron No sé, dentro de lo no está acá en esta presentación porque Ok. nosotros simplemente hicimos Ya. nuestra observación en base a lo que usted envió, Presidenta, pero sin duda habría que incorporarlas que... Ok. o discutirlas ahora. Ahora, como decía, estos son los puntos sustanciales porque tienen que ver con sugerencias nuestras a los cambios que se están haciendo en una institución fundamental como el Sename. Entonces yo creo que acá, creo que el debate debiera quizás abrirse. Yo por lo menos tengo dos observaciones importantes a algunos puntos. Si quieren las leo y vamos una por una conversándolas. La primera tiene que ver con el cambio del método de uso de la plaza vacante que se abandona. Es una sugerencia relevante para el Poder Ejecutivo. Sería establecer que el fin infundado del servicio del Estado a una medida de protección implica un fracaso del Estado. Si bien puede volver a utilizarse la plaza, no puede dejar de buscarse al niño, niña y adolescente, o al menos tener un diagnóstico, solo porque es refractario al sistema. Existen casos negativos de egreso y debe buscarse el modo de prestar servicio al menor, aunque se limite, continuando su búsqueda y, en mi opinión, generando un diagnóstico. No se puede solicitar egresos administrativos que estén ligados al final infundado de una medida de protección del Estado, como es el abandono de un niño, niña y adolescente del hogar, bajo el cual está protegido, pues el disponer de la plaza del menor que abandona el sistema no puede estar ligado, al menos administrativamente, a la medida de protección. La medida de protección solo puede ser finalizada por el egreso donde al menor que se le ha prestado el servicio como corresponde, ya que el Estado está al servicio de las personas, y al egresarlos de esta medida de protección de forma infundada es claramente un acto inconstitucional por la falta de servicio que esto implica. O atiende el Sename o atiende el Ministerio de Desarrollo Social, pero alguien debe buscar y atender al menor si no han sido restituidos sus derechos. Abro la palabra respecto a ese punto. Vicepresidenta. ¿Algún diputado quiere? ¿No? ¿Ninguna observación? Punto 2. Evidencia propia de los abandonos y no testimonios o palabras de los colaboradores solamente. Es imperioso colocar cámaras 24/7 registrando el perímetro y puerta de todos los hogares de Sename y sus colaboradores. Esto dada la tendencia al encubrimiento y dados los hechos desafortunados y terribles que han sucedido en las residencias donde se encuentran menores bajo protección del Estado. Cuando en un hogar dependiente del Sename o de sus organismos colaboradores acreditados, un niño, niña o adolescente hace abandono sin avisar, debe constar en la denuncia que el niño, niña o adolescente se fugó y que no se trate de un falso infundio de fuga, es decir, el encubrimiento de un ilícito distinto que atente por negligencia a la integridad de cualquier niño, niña o adolescente al cuidado del Estado. En conversación con la directora se explica que el monitoreo externo de las cámaras de seguridad, y no solo por circuito cerrado, está en proceso de implementación. Esta medida es parte de las conclusiones que llegaron de su informe, Presidenta. Yo la comparto. Pero yo creo que quizás deberíamos dejar un poco abierta la posibilidad de que se investigue cuál sería la mejor herramienta de monitoreo de este tipo de cosas, porque no sé si
Nosotros, por supuesto, intuitivamente el tema de las cámaras es la mejor forma, pero quizás existen otras, no sé, entonces quizás hacer una sugerencia un poco más abierta. Sí. Diputada Santibáñez, y les voy a pedir a los diputados, después diputado Walker, les voy a pedir a los diputados que me permitan que Paloma pueda sentarse acá, porque fue ella la que estuvo también trabajando muy fuertemente en este informe. Así que, Paloma Saninovic, por favor. Diputada Marzano. Nada, Presidenta, a través suyo, primero saludar a toda la mesa en esta vuelta al trabajo. Ojalá que sea un año de bienestar y de éxito para todos. Estoy totalmente de acuerdo con, bueno, por supuesto, hemos hecho un trabajo juntos, pero también tenemos la experiencia, los que trabajamos en este proyecto, de extraviados, que son las cámaras insuficientes, que las cámaras siempre fallan, que no hay entrega de las cámaras, que no hay entrega del documento de las cámaras. Ha sido constante en la experiencia de la familia la falla de las cámaras. Así que estoy totalmente de acuerdo con el diputado, a través suya, Presidenta, que quizás hay que analizar alguna cosa más que se sume al tema de las cámaras, porque lo encuentro insuficiente definitivamente, y por la experiencia dada por la familia. Muchas gracias, Presidenta. Diputado Walker. Gracias, Presidenta. No sé qué le parece a la Comisión, me gustaría escuchar la opinión de Paloma también, pero muchas veces la prensa habla erróneamente de que un menor, un niño, niña, adolescente se fugó de un hogar del Sename. Y yo creo que esa expresión, en la mayoría de los casos, está mal empleada. Los menores pueden estar en una residencia del Sename no solamente por haber infringido la ley de responsabilidad penal adolescente y estar cumpliendo una sanción de internación provisoria o definitiva, sino que puede ser un niño adolescente que haya sido vulnerado sus derechos. No se están fugando, no es una cárcel. Puede ser abandono. Yo sugiero que la expresión más que fugarse sea el hacer abandono. Sí, yo coincido con el diputado Walker, porque de hecho también la persona que vino desde la ONG Raíces también hizo este comentario de que en el fondo los niños que están en residencia no están en una cárcel y muchas veces hacen abandono, pero no están en una cárcel. Por lo tanto, yo comparto la propuesta suya, diputado. Paloma, le doy la palabra. Gracias, Presidenta. Lo mío es sumamente breve. Para complementar, resulta que en el verano tuvimos un problema de un menor fugado en un hogar X, y resulta de que el organismo colaborador no había dado en San Miguel, que de hecho es de los que están reemplazando ¿cómo se llaman los hogares que era masivo, el de Pudahuel, el CRIT de Pudahuel, los que venían a reemplazar al CRIT de Pudahuel? La denuncia por presunta desgracia no había sido interpuesta. Entonces, quizás la única forma de la inmediatez para que realmente esto se cumpla sea quizás la función biométrica de poner el índice al desayuno, al almuerzo y antes de ir a acostarse, cosa, ¿me entiendes?, de que si es que el niño no aparece, sea como la forma más fácil de pasar lista y que Sename se entere de inmediato si es que el niño está o no está. Diputado Ocas. Gracias. Yo por supuesto que comparto el espíritu de esto. Tenemos que buscar mecanismos para poder garantizar de que la información de presencia o ausencia del niño sea verídica. Y en ese sentido estoy de acuerdo con esto de sugerir cámaras de seguridad, sugerir otros mecanismos de monitoreo, pero quizás dejarlo a los expertos que quizás pueden saber de mejor forma cuáles son las mejores herramientas. Yo creo que hoy día yo no me atrevería a decir si es que efectivamente son esas las mejores o las peores, o si el tema de la huella digital o el reconocimiento facial, no sé. Pero sí, como que a eso voy, con dejar un poco más abierta la recomendación de que es urgente generar herramientas tecnológicas, quizás con un monitoreo externo, eso sí lo comparto, de que no sea el mismo organismo el que se vigile, sino que hayan herramientas con una capacidad de monitoreo remoto
pero que el mecanismo mismo, quizás nosotros no somos los más indicados para recomendarlo técnicamente. O sea, desde lo barato, por ejemplo, yo he trabajado en proyectos, entonces yo, por ejemplo, sé cuánto sale respecto al reconocimiento facial versus el del dedo índice. Es una solución relativamente barato que podría traducirse en un proyecto de resolución propuesto desde acá hacia el Ejecutivo y que realmente sería de bajo costo para solucionar este problema de raíz, para saber de inmediato, ¿me entiendes? Porque una de las cosas que hemos tenido desde la Comisión Investigadora Sename 1, Sename 2, es la contabilización y que efectivamente, o sea, lo acabamos de ver ahora mismo, que no estaba la denuncia hecha, no estaba la denuncia de presunta desgracia hecha. Entonces, esos son precisamente la mala praxis que de alguna manera, si es que carecemos de fiscalización, va a seguir sucediendo hasta el infinito y más allá. Diputada Santibáñez. Una consulta pequeñita es, ¿cuál es el hogar a nivel nacional que tiene más niños o más adolescentes o más niñas? El CRIP de Pudahuel, que está... ¿Cuántos niños son? No tengo la estadística así certera, pero sí sé que es el CRIP de Pudahuel el hogar que tenía más niños. De hecho, el Sename lo empezó a separar en pequeños hogares residenciales en San Miguel. Sí, diputado. Una sola sugerencia. Yo hablaría de medios tecnológicos que acrediten, ¿no es cierto?, la asistencia o la presencia o no de los menores, más que casarnos con una tecnología específica, porque puede ser control biométrico, que es lo que se refería a Paloma, puede ser reconocimiento facial o puede ser otro medio electrónico. Pero hablar de medios electrónicos en general y no casarnos con una tecnología específica. ¿Continuamos? Continuamos. Punto 3. Las deficiencias de servicio y los problemas de Sename son por una falta de planificación de calidad del servicio hacia la mejora continua. Los cambios que se han comenzado en el Sename son absolutamente positivos. No obstante, se debe profesionalizar y modernizar el sistema de protección todavía más, por lo cual se sugiere que se aplique en el Servicio Nacional de Menores la implementación de la norma ISO 9001 de gestión de calidad, cuyo homólogo para instituciones públicas es la ISO 18902, y que esto sea cotejado por un ente externo a Sename y el Estado. Sí, ¿puedo decir algo sobre ese punto? Bueno, esta propuesta yo imagino que nace a raíz de también las propuestas que realizó la persona de la ONG Raíces. No recuerdo el nombre de ella. Denise Araya. Pero ella, dentro del sinnúmero de cosas que habló, por la experiencia que ella ha tenido, habló de la gestión de calidad que hoy día es muy carente dentro del sistema, dentro de los centros. Por eso es que se agrega también esta propuesta aquí dentro del informe. Ofrezco la palabra sobre ese punto. Continuamos entonces. Continuamos el punto 4. Base para auditorías ciudadanas, Contralor Ciudadano. La sociedad civil en pleno está dispuesta a hacer fiscalización gratuita. Para ello se requiere primero un piso de oferta de servicio para los niños bajo tutela del Estado. La idea es que las organizaciones que hagan ese voluntariado no generen un desorden innecesario, producto de la subjetividad, dicho de otro modo, que no accedan organizaciones a generar caos o reclamos, siendo que no hay un piso de calidad de atención por niño establecido previamente al cual cotejar. Por lo tanto, hay que darle espacio al Servicio Nacional de Menores para que termine su primera transición a hogares más pequeños, con una fecha final, antes de comenzar una segunda etapa de mejoramiento continuo, donde exista un piso obligatorio para cada niño, cuyo enfoque principal sea la satisfacción del niño, niña, adolescente, y el sistema es para restaurar derechos, no solo para guardar niños. Promover la transparencia es el mejor camino para combatir el encubrimiento. También ofrezco la palabra sobre el punto. Presidenta. Sí, diputado. Yo quiero comentar que también comparto el espíritu de esto. Yo creo que si hay algo que nos aprendimos en estas sesiones que tuvimos investigadoras,
es que la sociedad civil ha hecho un trabajo tremendo en cuanto a monitorear, diagnosticar y proponer soluciones a estos problemas. Lo que sí creo que es importante lo que insinúa este punto en términos de que hay que tener un marco en el cual esas organizaciones civiles puedan operar, intervenir. Porque no puede ser que esto sea que cada quien diga lo que quiera, digamos, porque necesitamos una estructura. Entonces también ahí creo que hace falta enfatizar ese punto, de que tiene que existir un marco en el cual las organizaciones civiles puedan acceder a la información, puedan ser parte de la fiscalización, y eso podría quedar como mandato, pero tiene que tener un orden, ¿eh? Porque creo que la única forma de que esto sea conducente, si no... Diputada Marzán. Gracias, presidenta. Bueno, saludarlos de manera formal. Ya nos habíamos saludado con todos y desear que sea un año proactivo, positivo, constructivo, aguerrido en lo que construya. Tengo una duda con respecto a me devuelvo el punto 3. Okay. Cuando dice los cambios que se han comenzado en Sename son absolutamente positivos. Yo creo que eso es intangible y es difícil de evaluar. Creo que es subjetivo porque creo que habría que evitar hacer como estos juicios de positivo o negativo, porque la realidad, por ejemplo, en mi distrito, con respecto a un hogar de Villa Alemana que se comenzó a implementar, es absolutamente desastrosa. Empezó a funcionar sin permisos municipales, estaba todo en temas súper irregulares. Entonces, es complejo, yo creo, que evaluar desde lo positivo o negativo. Creo que habría que emplear términos que sean más objetivos con respecto a eso. Gracias, presidenta. Haciendo eco, creo que sí podría haber un término más objetivo para explicar de dónde proviene. Es que, de alguna manera, yo quedé con la impresión, por ejemplo, de que hay cosas, o sea, uno tiene que ser crítico, sí, pero hay cosas que uno tiene que agradecer. Por ejemplo, anterior al tema de, por último, un lema haya sido efectivo o no haya sido efectivo en su implementación de ya los niños primero, es el hecho, ¿me entiendes?, de que esta nueva generación de diputados nos haya escuchado y hayamos hecho esta comisión, partiendo por acá. Entonces, de alguna manera lo que yo rescato, por ejemplo, ha sido el hecho, ¿me entiendes?, de que de alguna manera hay una pugna todavía, una pugna de tipo organizacional dentro del Sename. Por una parte está todavía la tendencia al encubrimiento y por otra parte está la tendencia a descubrir las ollas de grillo. Por ejemplo, yo escuché a la directora Susana Tonda cuando dijo que ha sido una conferencia que hizo por vía streaming por YouTube a solamente a la gente que trabaja ahí, pero como tengo gente que me manda los links, me conecto para verlo. Entonces ella decía que le impresionaba de repente algunas solicitudes de transparencia que ella tenía que firmar y que si no fuera por el trabajo de la sociedad civil no se enteraría, pero lo que yo he visto es que ha entregado la información y ha tratado de serlo, o sea, de hecho, ha tratado de hacerlo lo mejor posible. Si el tema es que de repente hay regiones acá donde tenemos muy mala praxis, por ejemplo, una es la región de Coquimbo, que y es que se conserva la antigua administración no da para ver un cambio organizacional. Entonces, por eso, como decía acá en el punto, la corrección que hizo, promover la transparencia, el mejor camino para combatir el encubrimiento, eso debería ser como el cambio organizacional central de esto, porque claro, hay un mensaje, porque de hecho hasta el hecho de poder haber hecho esta comisión, de tener el apoyo político, viene de parte del Ejecutivo, pero el hecho, ¿me entiendes?, de que de alguna manera uno llega a la realidad y se da cuenta de que las organizaciones están formadas por personas y hay personas que están acostumbradas a la mala praxis, y para instalar un cambio tan profundo, realmente no sé si sería bueno sacar la gente o empezar, ¿me entiendes?, de nuevo de cero con otra gente. Sí, diputada Santibáñez. Yo me sumo a la presidenta a las palabras de la colega Carolina Marzán, porque efectivamente sí, podemos creer que esta comisión es un momento positivo para crecer, para mejorar y todo, pero cuando se ve que los mismos fondos, las mismas platas se le entregan a las mismas instancias que han cometido graves errores, yo tengo, y acá está el diputado Jaime Belolio, que es de mi distrito, y donde nosotros podemos dar fe que el hogar del Sename de San Bernardo, yo creo que es uno de los ejemplos a nivel nacional, siendo
siendo además de niños con problemas graves, o sea, hay niños que están detenidos, entonces, adolescentes. Entonces, efectivamente, yo esta frase no estoy de acuerdo y creo que me sumo nuevamente a las palabras de ella, porque efectivamente son absolutamente positivos. A ver, todos tenemos la intención de que el Sename y de que la protección de los niños mejore en el país, por supuesto, y que tiene una crítica enorme, pero no estoy de acuerdo con que hayan cambios positivos reales cuando las platas son para las mismas instancias. Muchas gracias, Presidenta. Ok, entonces será un punto ahí que tenemos que buscar una mejor reacción para que, en el fondo, aquí se busca que todo el informe estemos todos de acuerdo. Y por otro lado, respecto de lo que mencionaba el diputado Kass, cuando se refiere a la auditoría de ojalá contar con un Contralor Ciudadano, claro, esa idea también nace, o esta propuesta nace, precisamente a raíz de lo que exponen las distintas organizaciones que vinieron, la Fundación San Carlos, la misma ONG Raíces, vino una persona que fue residente del Sename, estuvo también, se me olvidó el nombre de Edison, vino la Fundación para la Confianza, y precisamente son ellos los que a nosotros nos dicen que son los primeros, son las personas o las organizaciones las que están fiscalizando constantemente al sistema, y gracias a ello también esta comisión se entera de cómo van funcionando y de los errores que se cometen, o de también las soluciones que se van entregando cuando se entregan las soluciones. Así que yo desde ahí, por lo menos, si no hay ningún comentario para cambiar algo de esta medida, ofrezco la palabra respecto de eso, si no continuamos al siguiente punto. Yo por eso, Presidenta, por eso que creo que deberíamos enunciar la forma, quizás, en que debería... porque promover la transparencia, el mejor camino a combatir el encubrimiento, me parece que es el espíritu de esta observación, de este punto, de dejar que la sociedad civil haga el trabajo de fiscalizar. Pero quizás, no sé si la idea del Contralor Ciudadano es un mecanismo o se refiere a un nombramiento, a un proceso de... Sí, o sea, hay algo ahí que como que queda medio ambiguo. Sí, yo lo veo más que nada y creo que hay que dejarlo más en claro, pero la idea sería proponer precisamente a estas organizaciones que existen hoy día, que ojalá sean parte de esa fiscalización, pero de manera formal, no que sean organizaciones que están hoy día, muchas de ellas al cuidado de niños, o que están trabajando en distintos proyectos de manera muy particular, pero que pasan a ser entes importantes dentro de lo que es la protección a la infancia. Yo sería más específica y las mencionaría incluso dentro del informe, de la propuesta. Diputada Hernando. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que en esto hay algo de discrepancia, porque precisamente hoy día no están las condiciones, diría yo, institucionales como para que exista una Contraloría de este tipo. Sin embargo, lo que existe en otros lugares o en otras instituciones y que pudiera a lo mejor ser un punto de partida son los consejos locales, por ejemplo en salud, que también existen. Entonces, a lo mejor las sociedades civiles podrían incorporarse como consejos locales o asesores en cada uno de estos establecimientos, como un punto de partida, porque yo creo que todavía no están las condiciones como para que pueda hacer un seguimiento, medición y estandarización. Eso. Gracias, diputada. ¿Continuamos? El punto 5, proyecto de resolución del Sename, respecto al Sename 743 del año 2019, dentro de las medidas para mejorar la calidad del servicio de Sename, resultaría positivo hacer hincapié e insistir en el proyecto de resolución número 743 con fecha 15 de octubre del 2019, coincidente la fecha, 3 días antes del evento, el cual se refirió la diputada Francesca Muñoz en la sesión de Comisión Investigadora número 31, el día 16 de diciembre, que da cuenta de generar mecanismos educativos de tipo profesional para los niños, niñas y adolescentes del Sename del área proteccional, disponible en el link a continuación.
Sí, Quizá diputada Muñoz. La diputada Muñoz no está en este momento, pero yo tengo conocimiento de lo que ella busca con este proyecto. En el fondo hoy día nos hemos dado cuenta también que dentro del sistema de cuidado hacia los menores hay muchos de ellos que no continúan sus estudios, que no continúan con el nivel educacional, porque muchos de ellos son ingresados en establecimientos educacionales y prácticamente son echados de los establecimientos y no hay una preocupación 100% dentro de la misma institución o dentro del mismo hogar para que estos alumnos continúen con sus estudios. Entonces, muchos de ellos llegan a la mayoría de edad sin tener su educación básica ni media completa. Y ese proyecto de la diputada Muñoz busca precisamente... De hecho, complementar que también la diputada dijo que esto nació en virtud de que había muchos proyectos para los niños infractores de ley respecto a qué hacer con sus vidas más allá de la frontera de egresar. Y que no así para los niños en el área de protección, que cerca del 58% tiene rezago escolar. Por eso ella hablaba, ¿me entiendes?, del aspecto de darles herramientas para la subsistencia después de la barrera de los 18 años. ¿Con la palabra? ¿Nadie? Continuamos entonces, diputado. Perfecto. Punto 6. Averiguar por oficio en qué está la evolución de la infraestructura del Sename. Si bien Sename a lo largo de los años ha invertido directamente en la infraestructura de las OCAS, organismos colaboradores acreditados, el informe de la Fuerza de Tarea de Sename señala que, en la página 183 de dicho informe, si analizamos la calidad de las residencias, información que debió ser levantada por el desmantelado proyecto ASCAR para darle solución y no por la PDI, tenemos lo siguiente. Protocolos de funcionamiento requeridos por Sename a partir del proceso de levantamiento de información. Se estableció el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por Sename para el funcionamiento residencial. Estos 107 centros pertenecen a organismos colaboradores. En consecuencia, es posible afirmar que el 50,7% de los centros pertenecientes a organismos colaboradores acreditados no cumple con los requisitos mínimos exigidos por el Sename para su funcionamiento. Yo ahí quería hacer una distinción, perdón, Presidenta. Es que se hace una alusión a la infraestructura del Sename, es decir, al equipamiento, a los ladrillos, a los edificios, al equipamiento, pero después habla de protocolos. Entonces, creo que ahí hay una discordancia entre una cosa y la otra, porque protocolos se refiere al procedimiento de personas, a operaciones, digamos, intervenciones, pero en el encabezado habla de infraestructura. Entonces, no sé, ahí bien creo que habría que precisar a qué se está refiriendo. Fue extraído textualmente del informe de la PDI. Supongo que debe tratarse respecto a lo que es el piso que tiene establecido Sename respecto a términos de infraestructura material para la defensa de la custodia de menores. Claro, pero en ese caso la conclusión del informe del proyecto ASCAR hablaría de eso, de infraestructura en vez de protocolos. Por eso que no lo entiendo. No, mire, le cuento. Lo que pasa es que resulta de que hubo un problema de tipo que terminó en un problema de tipo político. Este proyecto ASCAR es parte de una de las dos comisiones de acá de Sename, que se mandó a hacer precisamente el aseguramiento de la calidad de las residencias. Esas son las siglas ASCAR. Y resulta de que esos 3.000 millones que estaban destinados dentro del Ministerio del Interior a ser destinados a esto, se gastaron en cualquier otra cosa del Ministerio y no en esto, que sabiendo que teníamos el apremio de asegurar la calidad. Entonces, en el fondo, cuando uno dice que lo terminó haciendo la PDI, siendo que era algo que era parte de las funciones que tenía que ver ASCAR, es por eso que se hace la comparación. Ya. Sí, yo entiendo lo que está proponiendo en el fondo el diputado Kass y que lo que me sugiere acá la secretaria, la abogada, la señora María Teresa, es que quizás cambiar el título de este punto,
Porque claro, cuando hablamos de protocolo estamos quizás hablando de los protocolos que deben cumplir al momento de la calidad de infraestructura, Claro, o sea, todo... de intervenir, de trabajar, exactamente. de desempeñar su trabajo. Entonces ahí a lo mejor buscar una mejor redacción para que quede bien claro a lo que nos estamos refiriendo. Lo que está destacado en negrita es extraído textualmente del texto de la PDI. Averiguar por oficio en qué está la evolución de la infraestructura de Sename respecto al... podría ser la tasa de incumplimiento. Okay. Sí, yo creo que hay que... lo que se propone aquí es a través de un oficio, en el fondo, pedir esa información. Que eso, Claro, pero el oficio no sé ojalá si fuera bien estamos... preciso en términos de qué es lo que solicita como información. Y quizás podríamos pedir ambas cosas, una actualización de cómo está la evaluación en las mediciones de avance o mejoras de infraestructura y cómo se han evaluado los protocolos, no sé. ¿Y cuáles son Quizás, los protocolos actuales de infraestructura? o cómo cómo se han evaluado la aplicación de los protocolos correctos, que acá por lo menos sacan una conclusión anterior respecto a que la mitad al menos no cumplía. Entonces, ¿Alguien más? oficiamos respecto a Sename, perdón. ¿A quién habría que oficiar ahí Sename? Por el Ministerio de... A la directora del Sename. Ya. Tomamos el acuerdo entonces la evolución de la infraestructura ¿sí? y de los protocolos de funcionamiento. Ambas cosas. Lo acordamos igual. Ya. Vamos, número 7. Punto 7, el marco de calidad de atención de instituciones a niños, niñas y adolescentes tutelados por el Estado. El no cumplimiento de medidas de calidad en los hogares de protección, tanto en Sename como en organismos colaboradores, debe significar una sanción e incluso la clausura de la unidad que presta mal o deficiente el servicio. Los niños, niñas y adolescentes no están para más experimentaciones. Se debe construir institución por institución del Poder Judicial, tribunales de familia, tribunales penales, programas de defensa jurídica, de PRODE, OCAS, hogares de administración directa, donde figuren los valores sobre los que se regirán a modo de garantizar por sobre todas las cosas el bien superior del menor, incluyendo cuáles serán los estándares esperados desde que el niño ingresa por medida de protección y o cautelar hasta su egreso. Paloma. Ya. Quiero detenerme un poco acá. Resulta de que analizando los estándares de calidad en los hogares de Europa, lo que hablaba precisamente era, por ejemplo, de cómo se mapea las responsabilidades al pasar por los tres poderes del Estado. Por ejemplo, Poder Judicial toma la determinación de proteger al niño, de ahí pasa al poder Ejecutivo, que es el que ejecuta la protección del niño, y esa protección debe estar regida bajo ciertos principios. Para poner un ejemplo súper breve, la ley 19.698, corríjame si me equivoco, que es la ley de juzgados de familia, dice claramente, por ejemplo, de que las sentencias deben estar plenamente justificadas y cómo se ponderó el bien superior del menor. Y eso, por ejemplo, no existe. Es una cosa que, por ejemplo, desde su estrado existen hasta opciones, porque las opciones se repiten una y otra vez, que una juez puede ingresar dentro hacer como una pauta, porque, por ejemplo, hoy en día ni siquiera se justifican las sentencias. O sea, por ejemplo, el niño, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que los niños no pueden ser solamente metidos a un hogar solamente por motivos económicos. Entonces, pero igual sucede. Entonces, ¿cómo tú de alguna manera evitas eso? Y parte de eso es la transparencia respecto a la decisión judicial que se toma sobre el niño. Entonces, desde ahí para adelante, desde la decisión del Poder Judicial hacia adelante, por ejemplo, los testimonios, de que todo de alguna manera quizás sea ampliar la plataforma del CITFA, precisamente para que estas cosas sean obligatorias. Porque no puede ser, por ejemplo, que se tome una sentencia sin ponderar el bien superior del menor y que no se justifique la sentencia. O sea, eso en términos, existe la ley, pero en muchas veces termina siendo ley muerta, eso es lo que voy. Y no hay sanciones para quien toma una determinación sobre un niño y que puede ser una decisión que la tomó en serie, por ejemplo. Hay jueces y jueces. Entonces eso nos puede ayudar a estandarizar la atención de los menores en forma más estricta. Sí.
Yo creo que quizás en este punto podríamos, porque finalmente lo que vamos a tener que legislar al respecto somos nosotros mismos. Entonces nos estamos dando una recomendación, una autorrecomendación de generar una ley. Quizás podríamos hacer el ejercicio de trabajar en la ley misma, digamos, o en las observaciones a la ley, digamos, aludiendo número de ley, incisos, etcétera, ser un poquito más preciso, porque esto es una autorrecomendación esta, entonces no sé si... Sí, bueno, esa es la idea, diputado, porque además esto también fue algo que propuso una de las, o dos de las organizaciones que vinieron a la comisión. Hablaron de esta ley marco, de hecho me acuerdo que alguien lo trajo escrito con algunos destacados, la red de infancia. Por lo tanto, desde ahí es que también nace la idea de proponerlo acá, sabiendo que vamos a tener que ser nosotros mismos quienes ojalá generemos dentro de lo que podemos. O sea, estoy súper de acuerdo que vamos a tener que recurrir a las distintas leyes que ya existen y a lo mejor mejorarlas, porque también esto va a significar, ojalá que no, pero me imagino que también va a significar costo económico, y eso ya nos limita bastante a nosotros para poder avanzar en esos proyectos. Como último punto, que no está acá en el informe, creo que no está, quisiera proponer, porque el diputado Cast, la última sesión que tuvimos, dijo algo súper sabio, que en realidad no podíamos solucionar todo el mundo en esta comisión, y realmente no se puede, porque el problema de la infancia es un problema tremendo. O sea, de hecho, yo lo único, por ejemplo, que veo de final al problema del estallido social es precisamente trabajar en temas de infancia, porque es la única instancia en que podemos ecualizar la capacidad de desarrollo de toda la población. Entonces, desde este punto de vista, yo les solicitaría, si es que pudieran considerar la opción, por favor, de la creación en forma permanente de la Comisión de Infancia, para que exista su par, su homólogo, para atender estas problemáticas a nivel de la Cámara de Diputados. Porque familia no alcanza, familia y adulto mayor no alcanza a dar abajo respecto al nivel de profundidad de los problemas que tenemos en este minuto, sobre todo si queremos apuntar algún día a ser una sociedad desarrollada. Quizás nuestro único otro pilar de desarrollo que podríamos todos tener consenso sea precisamente la infancia, y para eso tenemos que trabajar sobre un marco estratégico de desarrollo y ponernos de acuerdo en esa instancia, y quizás sería súper productivo de generar la propia Comisión Permanente de Infancia en la Cámara de Diputados. Diputada Santibáñez. Comentar, bueno, lamentablemente me tengo que retirar, pero comentarle que ese proyecto ya está ingresado, soy la autora, aquí hay una de las firmantes, desde el día 1. Las amo. Creo que fue el proyecto con el diputado Cast de Extraviado, otra vez fui presidenta, y luego el proyecto de una comisión permanente de la infancia. Así que sería solamente voluntad de los diputados acá presentes y ojalá de todo el hemiciclo de poder lograr esa comisión, porque, como usted bien lo dice, no da con la comisión ni de familia, ni de mujer, ni de educación, ni nada, y creo que es el tema más relevante. Hoy día nuestros niños, bueno, es el futuro del país, es nuestra el talón de Aquiles, sin duda. Somos a nivel internacional, yo he podido estar en el Parlatino y en otros lugares donde efectivamente los números y la protección a nuestros niños es una vergüenza. Así que si le ponemos y le damos y me apoyan con eso, vamos a tener una comisión permanente y no una comisión investigadora más como tantas que tenemos. Lamento tener que retirarme, presidenta, pero voy a estar muy pendiente a través del diputado Castro. Muchas gracias. ¿Quiere que me quede? Sí, un comentario. Quizás podríamos incorporarlo como un punto aparte dentro de las conclusiones. De priorizar o rescatar el valor de la propuesta de generar la Comisión Permanente de Infancia. Sí, yo estoy de acuerdo con el diputado Cas. Sí, ponemos. Creo que sí. Punto 8. Asumir como Estado los costos de despido, cambio organizacional profundo, tolerancia cero al maltrato de todo tipo. Hay más de 1.500 sumarios vigentes en los trabajadores de Sename. Esto da una pésima señal organizacional, pues da la sensación de impunidad por parte de quienes maltraten a estos niños, niñas y adolescentes. Si bien las organizaciones sindicales del Sename, tales como AFUSE, ANTRACE o ANFUR, tienen el lema evaluación para mejorar, no para despedir, nos encontramos con la necesidad de un cambio organizacional al interior de los hogares, ya que acá hablamos de actitudes naturalizadas.
La propia presidenta de la AFUSE reconoce que puede que a alguien se le haya pasado la mano dentro del Sename. A alguien con 28 tomos de delitos con nombre y apellido que describe el informe de la Fuerza de Tarea de la Policía de Investigaciones, ¿qué más estaríamos esperando para asumir los costos de estos despidos? Es de suma urgencia enviar un proyecto de resolución para asumir el costo de estos despidos por parte del Estado, ya que los costos de prestar un servicio eficiente son altísimos. Basta recordar el fallo del IWEN en la Corte Suprema por un total de 160 millones. Como ese fallo pueden haber cientos. Bastaría con que algún activista se decida a reunir parientes de niños, niñas y adolescentes de Sename. Las probabilidades de ganar querellas contra Sename serían altísimas, con el precedente de un fallo como el del IWEN, que sienta jurisprudencia respecto a la falta de servicio. Ofrezco la palabra sobre este tema, sobre este punto. Bueno, la verdad esto se consideró también dentro de la propuesta de raíz también, de lo que mencionaron muchísimo, y de hecho yo recuerdo que hice mención a que hace muchos años atrás me tocó estar en Copiapó y tuve la oportunidad de reunirme con personas que estaban muy ligadas a los hogares en esa región, y una de las problemáticas que ellos mencionaban precisamente tenía que ver con el recurso humano, con la atención que tienen los niños dentro de los hogares, y que muchas veces son personas que no tienen ni siquiera un título profesional, o sea, son personas que necesitan de un trabajo, Sename en este caso, o las residencias necesitan de alguien que pueda estar ahí, ni siquiera cuidando, sino que esté presente en el lugar, y es así como también se ven los resultados después cuando estos niños no tienen ni el afecto, ni el cariño, ni la atención que necesitan de manera integral. Por lo tanto, por eso se toma este punto, en donde sabemos que el costo para el Estado, en este caso, al despedir o al querer retirar a personal dentro de las instituciones, tiene un costo muchas veces alto, pero creo que no lo podemos dejar de lado porque es algo que se planteó dentro de las conversaciones que se tuvo dentro de la comisión, dentro de las sesiones, y bueno, creo yo que haciendo el intento nada se pierde, o sea, todo lo contrario, creo que nos puede sumar. Bueno, yo quería decir que comparto plenamente el espíritu de lo que se está planteando acá, en el sentido de que me parece algo como un poco evidente, obvio, digamos, en el sentido que el Estado tiene que siempre hacerse cargo de compensar, indemnizar a aquellas personas que han trabajado para él, digamos, es parte de su responsabilidad natural. Lo que sí creo que lo que estamos tratando de decir acá es que el Estado no puede tener consideraciones económicas al momento de seleccionar, mantener o despedir a los funcionarios que se hacen cargo de los niños en nuestro sistema. Entonces, quizás también ahí hacer como una alusión al espíritu de lo que se está diciendo acá, no solo a que, porque esto es lo que se está proponiendo es una consecuencia de una cosa estructural que hay que cambiar, que no podemos tener gente trabajando en el Estado por el solo hecho de que sea costoso despedirlo, digamos. O de que, sobre todo cuando ya han pasado una serie de procesos previos para mejorar, para restituir su condición como trabajador de calidad, y no lo ha logrado. Entonces, quizás ser un poquito más directos en la redacción de ese objetivo, que es, acá tenemos que trabajar con los mejores, cueste lo que cueste. Muy bien. ¿Alguien más? Continuamos entonces, punto 9. Punto 9, trabajadores de trato directo. Aquí había una propuesta que, en mi opinión, es involucrarnos en un tema más bien administrativo y en un tema en donde no tenemos evidencia suficiente como para poder sacar esta conclusión. Y por eso que es mi propuesta, por supuesto que es abierta a la consideración de todos los parlamentarios, que es que el proceso, trabajadores de trato directo, que el proceso de reclutamiento, contratación y sueldo sea directo con el Sename para cada uno de los establecimientos, que los organismos de administración directa o organismos colaboradores reciban las subvenciones del Sename por cada niño, niña, adolescente para la mantención, alimentación, sueldo administrativo, etcétera, de los niños, niñas, adolescentes a cargo,
pero que el trabajador sea de trato directo y esté supervisado dentro del hogar y dependa directamente del Sename como organismo estatal. En lo laboral por la autonomía de... Eso no entendí bien a qué se refería, pero yo personalmente no logro, y tuvimos una conversación también con el diputado Zafirio, que estuvo acá, en el sentido que él hizo una generalización respecto a la calidad y al comportamiento, o sea, y al desempeño que han tenido las organizaciones colaboradoras, siendo que hoy día los grandes vulneradores de derechos de los niños han sido los organismos del Estado, no los organismos colaboradores. Ellos también lo han hecho, pero si uno sacara el porcentaje, por supuesto que los más graves han sido justamente los estatales. Entonces, sacar la conclusión de que tienen que pasar a ser funcionarios estatales las personas que trabajen con estos niños, restringiendo, por supuesto, la autonomía de los organismos colaboradores en cuanto al personal que ocupan y a las decisiones que tienen respecto a quién interviene, me parece que es algo que está más allá de lo que podemos concluir en esta investigación. Quizás está para otra. En todo caso, nacía en virtud del tema, ¿me entiendes?, de que cuando, por ejemplo, una OCA tiene que contratar personal, ellos mismos ven sus costos, ¿ya? Pero uno, por ejemplo, yo siempre estoy cerca de hartos hogares que son... hay de todo. Uno nunca tiene que cerrarse a mirar con objetividad y ponderadamente cada hogar. Y resulta, ¿me entiendes?, de que cuando uno ve los sueldos, también implica, y hay un tema de calidad, porque, por ejemplo, conozco una OCA muy de cerca, que es ejemplar, porque de hecho tiene inclusive un programa de autocuidado y de turnos éticos con los trabajadores de trato directo. Pero, por ejemplo, yo he visto, la directora ofrece, por ejemplo, 450 brutos. Entonces uno se pregunta mensualmente qué calidad puedo yo demandar de un trabajador al ofrecerle 450 brutos. ¿Me entiendes? Pues siendo que es un trabajo tremendamente estresante, es un trabajo tremendamente especializado y es un trabajo de tanta responsabilidad que llega un minuto que hay que tener suma fiscalización. O sea, quizás sería, si es que se propone algo como esto, también quizás sería bueno hacer reglamento al respecto para poder también desvincular a la gente que falle, porque estamos hablando precisamente de la falla en la eficiencia. Entonces, el hecho de que Sename mismo tenga el arbitrio directo sobre estos trabajadores y no que estén terciarizados por medio de la OCA y que la OCA solamente se dedique a alimentar y a proteger al menor, nos da, ¿me entiendes?, el hecho de estandarizar mucho más velozmente la atención de los trabajadores, tener un control y fiscalización mucho más grande y quizás, usted tiene razón, no debería ser un peso para el Estado, pero en circunstancias de que sí podamos generar un reglamento en paralelo para efectos de poder desvincular fácilmente a los trabajadores que no funcionen. La idea es siempre estar orientado al tema, ¿me entiendes?, de que no como ha sido hasta ahora, independientemente de que en administración directa tiene más violaciones a los derechos de los niños que las OCA, independientemente de eso, tenemos como que pensar desde un borrón y cuenta nueva de lo que sería Sename hacia el futuro. Por lo tanto, la importancia de que ellos mismos tengan la administración y la capacitación y el norte que le quieren dar, porque, por ejemplo, yo vi a la señora Susana Tonda haciendo un taller para las directoras de Sename. Y resulta que estaban el tratamiento de niños entre 0 a 3, de 3 a 6 años. Ese era el marco de los trabajadores de trato directo. Y hablaban de por qué los trabajadores de trato directo, por ejemplo, en el caso de los niños de apego, por qué no podía ser la trabajadora de trato directo, que generara apego con el niño, por qué tenía que ser gente de la sociedad civil. En el caso de la gente de 3 a 6 años, hablaba de la importancia del trabajador de trato directo y de cómo hacer este tema precisamente que lo tomó Sename como una innovación, pero en realidad eso no debería ser innovación y que tú se lo presentes a las directoras de Sename, sino que realmente debería ser parte del procedimiento estandarizado de Sename, donde de alguna manera tú tengas vista y tengas control sobre todos tus trabajadores, independientemente si trabajan en trato directo o trabajan en las OCA. A eso me refería, diputado. Gracias.
Yo sugiero, o sea, comparto plenamente que aquí yo siempre he pensado en el rol complementario del Estado con las OCAS, en el sentido que uno es fiscalizador y el otro es el generador, que yo creo que se enriquecen mutuamente. Uno despliega su vocación como proyecto social y el otro como fiscalizador que tiene que cumplir con todo lo que le define la ley. Entonces, quizás profundizar sin ninguna duda los reglamentos y las reglas del juego con las cuales tienen que trabajar las OCAS. Y por supuesto también la calidad, las condiciones laborales con las cuales trabajan sus funcionarios, eso de todas maneras. Por eso yo, como que compartiendo el espíritu de esto, creo que habría que enfocarlo en que el Estado tiene que garantizar que las personas estén funcionando, pero de ahí pasar a una recomendación de contrato, me parece que es un poco distinto. Bien pensado. Entonces, también lo podemos... Lo dejamos pendiente. Punto 10, evaluar una mayor participación de los municipios, los alcaldes, considerados como las autoridades de elección popular con contacto más directo con los ciudadanos, podrían involucrarse de mejor manera con los organismos colaboradores, pues nadie se daría el gusto de no atender a un problema de esta magnitud, con los costos electorales asociados. Los niños de Sename ya no son invisibles para la sociedad. Podría evaluarse una fórmula en que los municipios puedan colaborar de forma más activa sin desatender las enormes diferencias presupuestarias que existen entre una comuna y otra. ¿Puedo intervenir? Sí, bueno. Yo conozco un caso muy de cerca, que es el caso del hogar Óscar Pereira. Mañana voy a ir a reunirme con el alcalde y me comprometo a traer un informe al respecto, porque el gran problema que teníamos acá era precisamente como de hacerlos a ciegas. Voy a ir a averiguar, me comprometo a generarles y evacuarles un informe en el trayecto de la semana. De hecho, si no lo hice antes, porque no me recibió antes, ¿ya? Pero me comprometo a indagar y ponderar las cosas buenas y las cosas malas para comunicarlo a la mesa. Muy bien. Yo acá, hice también alguna observación. Aquí se hacía una sugerencia que hizo el diputado Zafirio en su momento, de que se hiciera un traspaso directo a los municipios de los organismos colaboradores y del Sename en su totalidad, cosa que yo tampoco logré concluir en base a su argumentación. Digamos, también me parece que era un poco aventurado sacar esa conclusión sin evidencia empírica de que fuera la mejor forma, pero sí comparto, y eso uno lo puede ver también en distintas situaciones o en distintos sectores en los cuales se involucran las municipalidades, tienen una capacidad de monitorear y estar más cerca de las necesidades de sus residentes. Entonces, creo que la recomendación de que se involucren de mejor manera me parece que algo que sí uno podría llegar a concluir, pero no así de que se haga cargo también administrativamente. Yo puedo decir algo a priori respecto a este hogar. A diferencia de los otros hogares, que son muy herméticos, el hecho de que el hogar Óscar Pereira esté vinculado a la municipalidad ha hecho que la comunidad también esté muy cerca del hogar. Entonces, eso se ha prestado precisamente para que de alguna manera u otra, precisamente prime la transparencia, que es precisamente el principal cambio que tenemos que operar como cambio organizacional. Eso sí puedo decir a priori que ha sido súper positivo, porque, claro, no dejan de haber problemas en el hogar Óscar Pereira, pero nos enteramos, vamos y reclamamos. Pero independientemente de eso, ha sido sumamente positivo, porque igual el hogar lleva el nombre del papá del alcalde, que también fue alcalde de Coquimbo. Y resulta que este caballero, Óscar Pereira hijo, tomó la administración de él, y ha sido mucho más fácil, porque inclusive la colaboración que yo he visto, porque yo he hecho múltiples visitas al hogar, la colaboración de las empresas alrededor del mismo municipio, los recursos, lo veo bastante más ordenado que otros hogares que la administración de alguna manera es como, por ejemplo, como cuando antes administraban los colegios. Ahora como que quedó ese aparato de las corporaciones de parte de las municipalidades, que quedó como sin actividad, y realmente sería, desde ese punto de vista, creo que, como decía el diputado Zafirio, sería sumamente positivo, porque está la expertise de todas las municipalidades. Diputado Mellado, perdón. Sí, Presidenta, sí, yo creo que ahí tenemos un tema de cómo lo redactamos mejor. Yo también estoy de acuerdo con que los municipios creo que están en servicio de la gente, están lo más cercano a las personas.
Y ahí es donde va mi punto, digamos, como están lo más cercanos, pueden estar más atentos y también los pueden cobijar de mejor manera y quizás enlazar con todo lo que tenga también el municipio y con la transferencia de los recursos que hoy tienen, que no son muchos, digamos, para el Sename y los organismos colaboradores son menos. Quizás el municipio podría hacer una magia distinta de lo que hacen esos organismos, porque van a tener una infraestructura a cargo de administración. Y vuelvo, sí, tiene razón, hay municipios exitosos con administración de colegios, hay otros que no son tanto. Pero yo creo que como regla general debiera ser la cercanía a la comunidad la que le puede dar al alcalde ese instrumento para poder tenerlo. Yo creo que ahí, y eso obviamente es la administración del día a día, porque cuando se extravía, que lo estamos viendo aquí, ya sale de la municipalidad y a lo mejor él no va a contar con los recursos para la búsqueda. Esa es otra historia. Aquí estamos hablando de que ellos tengan bajo su cobijo a los niños, pero no significa que le vamos a colocar que ellos tengan que salir a buscar a los niños extraviados. Yo creo que me quedo por ahí, Presidenta, porque aquí hay un tema que hay que escribir muy bien para que nos coloquemos de acuerdo. Okay. Diputado Cas. Yo simplemente compartir de que hay casos exitosos en donde las municipalidades, ya sea por un interés personal o sea por una situación particular del contexto social en el cual se desarrollan estas municipalidades, pueden ser exitosas en la gestión y eso yo creo que nadie lo discute. El tema es que uno toma una decisión administrativa en la cual se traspasa esa responsabilidad, en donde nada garantiza de que lo va a hacer mejor que un organismo central. Yo sí estoy de acuerdo que puede hacerlo y hay casos, como decía usted, exitosos. Entonces yo creo que las municipalidades deberían tener, así como hemos durante estos 2 últimos años discutido sobre la posibilidad de que tengan inmobiliarias populares, farmacias populares, si es que hay una vocación especial en un municipio para que lo hagan, me parece bien y formen parte del ecosistema de cuidados de los niños. Pero tomar una conclusión respecto a que se traspase estructuralmente esto como una forma administrativa del Estado me parece que es un poco aventurado. Y por eso que comparto en el sentido de promover quizás la participación, darles más herramientas que ellos mismos puedan postular, hacer una OCA, un organismo colaborador donde reciban las subvenciones, quizás con un premio, o sea, que se cree un ecosistema de esa forma, pero eso es algo que tiene que evaluar el Sename, digamos, en su reforma estructural. Diputado Belolio. O sea, yo apoyo plenamente lo que está diciendo el diputado Cast, porque además sería contradictorio con toda la argumentación que se ha seguido de parte de que los municipios no pueden hacerse cargo de la educación, porque tienen muchas cosas al mismo tiempo y por tanto no era su prioridad. Entonces no puede ser que le hayamos sacado una parte de salud, una parte de educación, una parte de otras atribuciones para luego decir que ahora sí se pueden hacer cargo de los niños del Sename. Es un poquito contradictorio. Entonces, otra cosa distinta es que puedan hacer proyectos específicos, pero así como capacidades instaladas a priori, que uno pueda decir que ex ante va a ser mejor ahí que acá, yo creo que simplemente no cuadra. Diputada Muñoz. Gracias, Presidenta. Bueno, con respecto a lo que apuntaba cierto el diputado Cas, yo igual concuerdo con él en varios puntos, porque el trabajo cierto con los niños del Sename debe ser especializado, debe ser profesional, ¿cierto? Y hoy en día se procura eso. Hay varios proyectos, ¿cierto?, en el Congreso Nacional que estamos trabajando en esta línea y uno de los aspectos es buscar eso, el profesionalismo, ¿cierto?, la especialidad y que la gente que trabaje con ellos debe tener esos requisitos. Por lo tanto, yo creo que no sería conveniente, ¿cierto?, que los municipios se hicieran cargo directamente de este trabajo con los niños, ya que ellos tienen muchos otros temas que ver. Y por lo mismo también que dice el diputado, ¿cierto?, que antecedía, recién se está viviendo un proceso de desmunicipalización de la educación. Por lo tanto, va en la línea de que cada área, ¿cierto?, vaya organizada y los niños hoy en día necesitan un trabajo más especializado. Yo creo que los municipios no estarían, ¿cierto?, con toda la expertise. Recuerden ustedes que hay que trabajar en el ámbito de la salud, hay que trabajar en el ámbito específico, con especialistas en el ámbito educacional. Son hartas áreas que hay que ver. Por lo tanto, yo creo que no es conveniente, así que yo concuerdo con este punto que dice el diputado Cas. Gracias, Presidenta. Diputada Marzán. Gracias, Presidenta. Yo, la verdad, no podría opinar con respecto a eso. Me gustaría, parece que ya no estamos en tiempo de escuchar y de tener opiniones. Habría sido muy interesante haber escuchado a la Asociación de Funcionarios Municipales. Claro, porque creo que la opinión más, sin dudar ni desmerecer obviamente la opinión acá de los colegas, pero creo que
si yo fuera alcaldesa, ponte tú, y a lo mejor tuviera esa inquietud, esa motivación, no me gustaría que estuvieran diciendo de qué yo soy como administradora de mi comuna capaz o tengo las habilidades o no de hacer. Entonces habría sido muy interesante opinar. Me parece que todo lo que abra la posibilidad de una mejora en un servicio que está absolutamente desacreditado, vulnerado, y sabemos toda la historia que tiene el Sename hacia atrás, es un tema delicado y sería susceptible, urgente de mejorar. Pero habría sido muy enriquecedor haber escuchado como a las primeras autoridades comunales, al presidente, en fin, pronunciarse al respecto. Eso yo creo que es un punto, porque estamos entregándole además, o estaríamos entregando, o estamos prejuzgando una habilidad o una motivación que a lo mejor ellos tienen y no la podemos descartar a priori. Gracias, presidenta. Sí, diputado Belolio. Claro, lo que pasa es que la reacción que propone el diputado Cast va en esa línea, en que es evaluar una mayor participación que eventualmente podría significar la administración. Entonces, hay municipios que efectivamente son buenos administradores y hacen una buena labor en muchos ámbitos. De hecho, yo soy de los que cree que no se debió haber quitado a rajatabla toda la educación a todos los municipios. Porque hay municipios que hacen una muy buena labor educativa. La comuna de Paine, por de pronto, tiene lista de espera en todas sus escuelas públicas y le ha quitado matrícula a las escuelas subvencionadas. Y se les trata igual que otras comunas que no han hecho una buena labor educativa. Entonces, el problema era la heterogeneidad de los resultados en los cuales se actuaba. Y en este caso lo que se está buscando es más bien que haya lo más homogéneo en el tratamiento de alta calidad. Entonces, si los estándares son súper claros y son fiscalizables, con transparencia, yo creo que una forma de resolver el tema esto que se decía que la transparencia es la mejor forma para evitar que haya cualquier tipo de encubrimiento, uno podría estudiar la idea de exigir una rendición pública de los recursos de las OCAs, por ejemplo. Hoy día tienen que hacerla, tienen que rendírselo al propio ministerio, digamos, al Sename. Pero que podría ser, esa es información pública, pero podría facilitarse una transparencia activa, digamos, de la manera en la cual ellos ejecutan cada uno de esos gastos y por tanto alguien podría, un observador externo, podría mirar y decir qué tipo de OCAs son más eficientes que otras en hacer la labor que tienen que hacer de acuerdo al nivel de calidad que queremos fijar. Pero una cosa es permitir que puedan hacerlo y otra cosa es pretender que la solución a la situación actual es o traspasar todos los funcionarios al Estado, que está aprobado en los otros servicios estatales que simplemente no funciona, o traspasárselo a los municipios. Ese es mi punto. No es que no puedan hacerlo. Yo creo que pueden hacerlo eventualmente bien, pero suponer ex ante que sí tienen las habilidades para hacer esto, pero no tenían las de educación, me parece que es contradictorio con lo que se votó en el pasado. Si no, yo sería partidario de entregarles también educación y entregar entonces también que metieran más en materia de salud y que metieran más en otras materias más, pero ahí de nuevo volvemos a la heterogeneidad gigantesca entre los municipios rurales, más pequeñitos, de bajo presupuesto, versus los que son más grandes. Entonces entramos en otro problema de otra magnitud. Entonces creo que la reacción que ha propuesto el diputado Cast salva la opción de que se evalúa la mayor participación que eventualmente puede significar que un municipio también pueda tener un hogar que tiene que obviamente seguir los mismos estándares que los otros hogares. Paloma. Diputados, ¿les podría yo dejar mi WhatsApp y que en el transcurso del día de hoy, si es que tienen un minuto para destinarle a esta problemática, para yo aprovechar, canalizar mañana con el alcalde las inquietudes que tengan ustedes para de alguna manera traer la información de la mejor manera posible? Sí, se los agradecería enormemente dejarles el WhatsApp, que de alguna manera me escriban brevemente, o un audio de qué es lo que quieren saber, y yo me dedico a recopilarlo el día de mañana. Muchas gracias. Excelente. Bueno, igual será un punto que va a quedar, pero también coincido con que siempre es bueno evaluar, siempre es bueno ver qué factibilidad hay. No cerrarnos tampoco a lo que decía el diputado Belolio, sino que, voy a continuar en la línea que decía el diputado Belolio. Siempre es bueno evaluar, porque claro, hay municipios que hacen una pega formidable en el tema de educación, en el tema de deporte, en el tema de la cultura, y otros que lamentablemente dejan bastante que desear. Entonces aquí estamos hablando del cuidado de niños, estamos hablando de la protección a la infancia, y desde ahí también creo que es súper importante que
sea un tema a evaluar y que si el día de mañana hay municipios que pueden hacerlo a través de un proyecto o a través de que si el Sename o la dirección del Sename toma la decisión, bien, o sea, mientras los niños estén bien cuidados y protegidos, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso y es lo que se busca en esta comisión. Continuamos el punto. Continuamos. Presidenta, quedan... Sí, nos quedan 14 minutos. 14 minutos. No sé si ¿Les parece que veamos el punto 11 y cerramos con ese? Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perdón, presidente, pero ¿qué quedamos en el punto 10? Entonces, ¿cómo lo vamos a redactar? No, yo creo que... Sí, yo creo que vamos a tomar, yo por lo menos propondría tomar la redacción que propone el diputado Kass, que dice podría evaluarse una fórmula, porque creo que no podemos cerrarnos a esta posibilidad, y que sean las personas expertas en el área las que evalúen si se puede o no se puede, si se puede con algunos municipios, con otros no, quizás armar un plan piloto, no sé. Pero sí, yo creo que nos podemos cerrar la posibilidad de evaluar. Y de hecho ya hay casos exitosos, entonces esta posibilidad quizás potenciarla. Bueno, y esperar también lo que ofreció Paloma, que ella dice que mañana se reúne con un alcalde en Coquimbo y sería bien bueno también tener ese feedback. Vamos al punto 11 y cerramos. Perfecto. Punto 11, hacer público informe de 28 tomos de la PDI sin escatimar en recursos en prevenir una comisión investigadora Sename 3 y sucesivas. Como Estado hemos derrochado cientos de horas de legislación en Sename con múltiples implementaciones y desmantelaciones de materias positivas. Sería sumamente importante que después de terminada la investigación en la región de los lagos sobre Sename, dicha investigación con sus 28 tomos se haga pública, protegiendo los datos sensibles de los niños, niñas y adolescentes, pero que se haga pública. Esto porque la mala memoria nos traspasa generación a generación de legisladores y gobiernos mientras el problema sigue ahí latente, guardándose bajo la alfombra. Además, cabe señalar que es la investigación más extensa e importante que ha desarrollado la PDI en la historia de nuestro país. Por lo tanto, debería transformarse en un patrimonio cultural e histórico. Ofrezco la palabra. Bueno, yo creo que este tema es importante porque aquí estuvo la PDI, fue una de las primeras instituciones que vino a exponer a la comisión y de hecho ellos hablaron de este informe de 28 tomos y precisamente hicieron mención a que este tomo todavía no es público, se lo entregaron al Ministerio de Justicia y todavía yo por lo menos he buscado, a mí me entregaron era como un resumen de lo que se entregó a esta comisión, yo tuve la posibilidad de leerlo, pero son muchos tomos más, entonces sería muy bueno que se haga público porque hay una realidad que hoy día se ha tratado de esconder, que nosotros vemos y aquí en esta comisión hemos tomado más conocimiento gracias a las organizaciones y a las instituciones que han venido a exponer sobre el tema. Pero creo que es muy importante que ese informe completo tenga acceso público para que todo el mundo pueda informarse de lo que ha sucedido respecto de nuestros niños. Una pregunta, ¿eso hoy día no es público? No, porque es materia de investigación delictiva. Pero no terminó la investigación. No, de hecho, lo que pasó fue que el informe que estaba esperando de Milford de parte de la PDI lo tenía guardado el fiscal nacional, el señor Abbott, y resulta de que lo vino a entregar después de la votación de recursos para Sename, en circunstancias de que eso debió haber salido a la luz antes, para poder tomar determinaciones más profundas respecto a qué se iba a hacer respecto de Sename, de ver que no era un problema solamente de subvención. Entonces, de ahí cuando sale a la luz el informe, que fue que don René hizo el escándalo de emplazar y que de hecho se llamó a la comisión, no me recuerdo bien si fue la de Constitución, pero llamaron a declarar fue la Comisión de Constitución, que llamaron tanto al ministro de Justicia, que había visto el informe pero no lo había puesto en conocimiento de la Fiscalía de los Lagos, y al fiscal Abbott, que en realidad todos dijeron es que me lo pasaron y ahí quedó, y no haciéndolo llegar al fiscal Emil, porque en ese momento era el fiscal jefe de la Fiscalía de los Lagos que lleva la investigación de las muertes de Sename.
Producto de esto es que el fiscal Emil Ford renuncia y su renuncia se hace efectiva el 9 de septiembre. De hecho, no enviaron a nadie, los citamos cerca de 2 o 3 ocasiones y no vinieron a la comisión a atestiguar. De hecho, cosas así como irregulares, por ejemplo, es que estaba postulando cuando renuncia el señor Emil Ford, estaba postulando un ex director de Sename, que trabaja dentro de las fiscalías, postulando a la dirección de esa fiscalía. Entonces, cosas como esas, por ejemplo, a uno le dan la impresión como que hubiera una intención de encubrimiento, de que esta cosa no llegue a su fin. Entonces, de hecho, lleva muchos años la investigación. Tampoco sé, por ejemplo, cuántos años le queda para prescribir la investigación, porque de hecho han habido cerca de... Mira, leí en un artículo hace como 1 o 2 años de que había 20 y tantos formalizados. No sé ahora actualmente cuántos formalizados hay por delitos. De los que se testifican en esos 28 tomos. La cosa es que, por ejemplo, esta investigación, yo sé que esta investigación de las desapariciones de niños que no se sabe dónde están, se lo comuniqué a la Fiscalía, le hice llegar los antecedentes, pero la verdad es que tampoco tengo conocimiento si es que en realidad van a ahondar, ¿me entiendes? Porque lo único que había de información era en parte de un informe que hablaba de que en el minuto que fueron faltaban X niños, pero no habla, por ejemplo, del tema de realmente indagar si estas órdenes de búsqueda y recogimiento que no han sido cerradas, cuántos de estos niños están o no están vivos. La situación de esa información todavía no es... No es pública. Por eso, pero no está fuera de la Fiscalía. La Fiscalía puede, hecho un poder independiente, puede decirnos no. O sea, en material de investigación. El director de Sename, después de cuando sabíamos que estaba postulando leyendo EMOL, evidentemente hicimos un escándalo público, porque en realidad uno a veces se pregunta hasta dónde son capaces de llegar con una práctica como esa. O sea, si todo el mundo sabe que la Fiscalía Regional de los Lagos lleva las muertes de Sename, ¿cómo puede estar postulando un ex director de Sename a precisamente esa fiscalía? Entonces, evidentemente, no quedó dentro de la terna, porque hicimos un escándalo bastante grande en redes sociales, así, pero grande. Y ¿quién quedó fiscal? Quedó la señora Carmen Gloria, le mentiría si le diría Westermeyer, pero un apellido que contiene la W entre medio. ¿Y no podríamos pedir como comisión a esa fiscal la comparecencia, su opinión respecto al informe, o sea, a que dispongamos de ese informe? Fue citada 3 veces y ella, ya. Que no hubiera sido que estuviera a cargo, pero no vinieron nunca, ni siquiera el equipo, porque el equipo son tres fiscales de la región y una fiscal que está acá en centro, donde está el Centro de Justicia, esa fiscalía. Ahí está centrada las investigaciones de Sename. Esa es como la base aquí en Santiago, más la Fiscalía de los Lagos, los 3 fiscales de los Lagos. Y de hecho habían sacado de uno, y a mí me llama la atención porque uno de los fiscales había sido sacado de la investigación en circunstancias de que ya tienes todo el know-how de toda la historia. Entonces uno se pregunta cuándo la quieren terminar, si por ejemplo el fiscal Sambucetti, que era como era como la aguja la punta de flecha de los fiscales dedicados a eso, sacado de eso y puesto en otra posición. Entonces uno se pregunta cuánta voluntad hay de terminar esta investigación y de perseguir a los culpables. Sí, bueno, y por eso es que dentro de lo que se habla acá también se propone una comisión investigadora de Sename 3, que no sería, uno no quiere llenarse de comisiones investigadoras, pero hay que analizarlo también a futuro. Hay que ver qué va a suceder con esta investigación y con este informe. Nos quedan 5 minutos. Yo quisiera leer una hoja que me entregó el representante del Ejecutivo, en donde ellos traen también algunos de sus puntos sobre esta comisión, sí, algunos comentarios. Lo voy a leer. Dice: principales problemas detectados en la búsqueda de extraviados. No existe una definición de personas desaparecidas, presunta desgracia o persona extraviada. Desconexión interinstitucional. Las diversas instituciones convergen en que se pierde mucho tiempo crucial para la búsqueda del extraviado por la desconexión
interinstitucional, lo que le significa estar contactando a cada institución por separado para averiguar si se tiene información del desaparecido. Esta desconexión también lleva a la duplicidad de información y a la inexistencia de registros únicos y al despliegue de recursos en la búsqueda de personas que otras instituciones ya habían ubicado. También dice que hay poca regulación en los procedimientos. Si bien las policías cuentan con protocolos de búsqueda, no conversan entre sí y tampoco existe una regulación respecto al cumplimiento de dichos protocolos. De modo que, en la práctica, muchas veces queda a criterio del funcionario si recibe la denuncia y cómo lleva adelante las primeras diligencias. Facultades policiales. Hay diligencias fundamentales que, de realizarse dentro de las primeras 24 horas, serían crucial para encontrar al desaparecido. Por ejemplo, geolocalización de últimos movimientos bancarios o movimiento de la tarjeta de transporte. Sin embargo, es muy demorosa la tramitación de esta solicitud. Voluntad de no informar el paradero. En muchas ocasiones, la persona extraviada desaparece por voluntad propia y tiene el derecho a que no se informe de su paradero. Por tanto, es necesario respetar dicha voluntad. Falta de apoyo e información a los familiares de la persona desaparecida. Actualmente, los familiares de las personas desaparecidas no cuentan con asesoría, información o apoyo respecto a sus derechos o pasos a seguir para encontrar a su familiar. Irresponsabilidad de denunciante. En gran parte de los casos, cuando el desaparecido aparece, los denunciantes se desentienden y no dan aviso de su aparición a las policías. Esto lleva a mantener las órdenes de búsqueda activas, generando gastos de recursos humanos y financieros, despliegue de diligencias de búsqueda y errores en las cifras. Acciones del Ejecutivo. En septiembre del 2019, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, se reunió con familiares de personas desaparecidas y algunos parlamentarios, comprometiéndose a patrocinar el proyecto de ley de extraviados y ponerle urgencia. Por otra parte, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se organizó y desarrolló un sistema interconectado de búsqueda de personas desaparecidas, cuyo objeto será centralizar, organizar e interoperar a nivel nacional la información aportada por los órganos intervinientes del sistema, ya sea Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Y por otro lado, otros organismos, relativas a personas desaparecidas, de modo de establecer si una persona desaparecida ha tomado o no contacto con alguna institución del Estado con anterioridad o posterioridad a la fecha de su desaparición, delimitar los últimos movimientos de dicha persona, alertando a las policías y al Ministerio Público sobre el posible paradero del desaparecido. Dicho sistema será administrado por Carabineros de Chile y comenzará a implementarse una vez promulgada la ley del proyecto de ley de extraviados. Esta semana se presenta la indicación sustitutiva al proyecto de ley de extraviados que busca responder y cubrir una serie de falencias en los procedimientos actuales. Esto lo hizo llegar el Ejecutivo, por lo tanto lo dejo también para que ojalá se pueda hacer, no sé si lo podrán hacer llegar digitalmente para que lo tenga toda la comisión también. Le agradezco, ofrezco la palabra. Nadie, por cumplirse el objeto de... ¿Una foto del documento? ¿O fotocopia? Sí. Ok, y por cumplirse el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, presidente.